Soy Luis Wall, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador principal del CONICET, y les quiero contar algunas ideas y conceptos sobre biología del suelo y agricultura. El suelo es el lugar del planeta donde ocurre la transformación de la materia. Dicho de otra manera, es el lugar donde la energía del sol se transforma en biomasa. Entonces tendríamos que empezar viendo qué es lo que hay en el suelo, cuál es la biología que hay en el suelo. Porque en general la biología del suelo se asocia a las plantas y a los grandes animales. Sin embargo, en el suelo hay una enorme diversidad de biología. En los últimos años se han escrito una serie de reviews en distintas revistas que dan cuenta de esta diversidad biológica. Es importante tomar dimensión de la diversidad biológica que hay en el suelo en cantidad de organismos diferentes y en densidad de organismos. En términos de bacterias, quizás es lo más impresionante, en un gramo de suelo hay más de 10.000 millones de bacterias, es decir, hay más microorganismos que habitantes en el planeta. Hongos hay una enorme diversidad, pero llama más la atención si uno lo expresa en términos de longitud de filamentos de hongos. En un gramo de suelo hay 100 metros de filamentos de hongos. La diversidad de mesofauna y macrofauna, que son los animales chiquititos que viven en el suelo, también es muy grande. Entonces, esos animales y microorganismos que viven en el suelo tienen funciones en el suelo. En realidad, lo que hacen esos animales es transformar la materia para vivir y utilizan los elementos minerales que hay en el suelo para construir sus propios hogares, nichos. Eso es lo que le da estructura al suelo. Y la transformación de la materia es lo que genera la fertilidad del suelo en términos de lo que nosotros la conocemos para la agricultura. Es decir, la fertilidad química es en realidad una biofertilidad, que es producto de la acción de estos organismos en el suelo. La función de estos organismos en el suelo también es muy importante porque determina la calidad del aire y determina la calidad del agua. Hoy aparecen unos conceptos nuevos que son los servicios ecosistémicos del suelo, es decir, aquellas propiedades del suelo, aquellas funciones del suelo que hacen a la calidad de vida de los seres humanos. No simplemente sostener plantas y dejar que las plantas crezcan. Una manera de ver el suelo es verlo justamente con la complejidad de esta biología y de las interacciones que ocurren en él. Es muy importante tener presente que la energía del sol se transforma a través de la fotosíntesis en materia orgánica. Eso, el mayor productor de materia orgánica vía fotosíntesis son las plantas, y esa materia orgánica pasa al suelo a través de los exudados radiculares. Las raíces liberan al suelo cantidades de fotosintatos que son la fuente de energía, los alimentos para todos esos microorganismos y cadenas tróficas que existen en el suelo. Es decir, las raíces tienen una enorme influencia en el suelo de tipo química. Es una influencia que va a determinar una zona del suelo de mucha mayor actividad que aquella parte del suelo donde no hay raíces presentes. Todos esos organismos, bacterias y arqueas, hongos, mesofauna, macrofauna que habitan en el suelo, están condicionados por esta materia orgánica. Las plantas cuando se mueren o los cultivos cuando uno los cosecha generan rastrojos que se depositan en el suelo. Esos rastrojos constituyen la detistósfera, que es el lugar donde la materia orgánica muerta se transforma en otro tipo de materia, en otro tipo de materia orgánica. Ese es otro punto donde el suelo tiene una enorme actividad biológica. Es decir, hay un concepto que para mí es muy importante en términos de agricultura, y es que la materia orgánica del suelo es el producto, la consecuencia de la vida del suelo, y no al revés. No es que cuando tenemos mayor materia orgánica tenemos más vida en el suelo. Si bien es cierto que después la materia orgánica va a servir de sustrato para los microorganismos, el origen de la materia orgánica son los microorganismos. Es la transformación que hacen los microorganismos de la energía fotosintética y su trabajo con los minerales del suelo.
Claramente la presencia de las plantas, y en particular con los cultivos, se modifica a través de ellos la actividad biológica del suelo. Hay una cuestión que es muy importante para mí tener presente, que es que la productividad del suelo, o la actividad biológica del suelo, mejor dicho, no es ni productivista ni conservacionista. Hoy en día en la agricultura se habla mucho de si uno tiene una actitud productivista, es decir, extractiva del suelo, o si es conservacionista, que va a conservar el suelo. Bueno, yo creo que hay que salir de esa disyuntiva y decir que la actividad del suelo no es ni una cosa ni la otra, es actividad del suelo. Y lo que hay que hacer es incluir la actividad biológica del suelo en el proceso agrícola. Claramente la agricultura modifica la biología del suelo por acción y por omisión. Por acción la modifica por labranza, por agroquímicos y por maquinaria, es decir, el pisoteo, el transporte sobre el suelo modifica las propiedades físicas del suelo. Los agroquímicos, ya sean fertilizantes, pesticidas, fungicidas, cualquier tipo de agroquímico, también va a afectar la actividad biológica del suelo. Y por supuesto la labranza, si se labra la tierra, que es una práctica antigua destinada al control de malezas fundamentalmente y al control de enfermedades, destruye la estructura del suelo, como si pensáramos en un terremoto que destruye ciudades. O sea, los microorganismos y todos los animalitos que viven en el suelo, la mesofauna y la macrofauna, construyen sus hábitats. Bueno, la labranza destruye esos hábitats como un terremoto, exactamente de la misma manera. Y también la biología del suelo es modificada por la agricultura por omisión, simplemente porque es totalmente ignorada en el proceso agrícola. Es decir, no se consideran los procesos biológicos como parte del proceso agrícola. Y eso es lo que yo trato de cambiar como mensaje, en el sentido de incorporar la biología del suelo como una parte esencial de la agricultura.